por decirme que vuelva a esta casa que me formó hace 10 años. Así que estuve sentado ahí, sé lo que les representa a ustedes y gracias por estar después de muchos de haber estado de guardia. Tema largo, vamos a tratar de hacerlo lo más dinámico posible. Enfermedades del esófago, esofagitis, Barrett, disfagia, Mallory Weiss. Por suerte, César, ya muchas de las cosas las anduvo diciendo, así que vamos a tratar de organizar y ver lo que a ustedes como clínico les interesa, ¿sí? Definición del griego de disfagia, la conocemos todos, la dificultad de tragar y dónde vamos a tener los problemas en la sensación del paso de la comida a través de la garganta. La musculatura del cuello y todo lo que hace a la parte de la función para tragar ya la conocemos. Entonces vamos con la epidemiología. Tenemos una incidencia de más o menos un 33% en emergencia de pacientes con disfagia, 30-40% de ancianos. ¿Cuáles son las complicaciones más precoces de la disfagia? Es que los pacientes nuestros se nos aspiren. Se puede producir, como decíamos, a edad avanzada y hay múltiples factores. En los jóvenes tiene que ver más que nada con traumas de cabeza y cuello, tiene que ver con algunas enfermedades reumatológicas que ahora después vamos a ir viendo. Tenemos disfagia orofaringia y disfagia baja, o sea, más esofágica. Como pueden ver, tienen osteofitos cervicales. Vamos a puntualizar más que nada las que uno puede llegar a ver con poca cosa. O sea, una placa de cuello de cervicales a ustedes les puede decir que tiene osteofito cervical y el paciente les está dando disfagia. Pueden tener un divertículo de Zenker, como mostró César antes, o un tumor de cabeza y cuello que desplace un poquito el esófago y le genere esto. Lo más habitual en el medio de la internación que vamos a tener, los ACV, las neuropatías como la poliomielitis, tenemos la esclerosis lateral amiotrófica, podemos tener Parkinson, que hoy escuché que tuvieron examen de neuro y estaban hablando un poco de Parkinson, pueden tener esclerosis múltiple, pueden tener distrofias musculares, las miotonías, la miotonía oculofaringia, la miastenia y la miopatía metabólica o la polimicitis, y en eso hablamos más que nada de disfagia alta. Cuando pasamos un poco a lo que es bajo, podemos tener estenosis, tumores, anillos esofágicos o cuerpo extraño. Podemos tener una compresión aneurismática de la aorta. Recuerden un poco la endoscopía que mostró César al principio. No sé si en algún momento prestaron atención, pero sobre la hora 4 de la endoscopía se veía un resalto y eso es un poco la aorta y las cavidades cardíacas que pueden estar ahí y muchas veces pueden ver latir cuando están haciendo la endoscopía a su paciente. Otra de las cosas que vamos a ver después va a ser la calasia. El espasmo esofágico difuso no lo vamos a ver en este momento, la esclerodermia y la hipertonía del esfínter esofágico inferior. Volvemos con las localizaciones. Dijimos, si es orofaringia, principalmente apuntar a lo que es sistema nervioso central. Puede haber otra causa que es el bocio multinodular. Y si es una disfagia esofágica, vamos a lo que es la neoplasia y lo que veníamos diciendo hace un ratito. Fíjense cómo predomina la patología del ACV por sobre el Parkinson y por sobre la enfermedad de Alzheimer y sobre las neoplasias de cabeza y cuello. ¡Salud! Después, recuerden que la deglución para nosotros consta de muchos pasos. Tenemos la fase voluntaria, hay que preparar, masticar, empujar con la lengua, poder tragar. Eso, ahí tenemos, si ven desde el lado, perdón, ahí está. Si ven desde este lado, fíjense que los pacientes nuestros con la edad van perdiendo piezas dentarias, pueden tener desajustes de la prótesis, pueden tener atrofia de los músculos de la masticación y disminuye la saliva. Y todo eso les puede dar disfagia sin tener una causa clara, orgánica en el medio. Y después en la faringia, que ya es más voluntaria, donde elevamos el paladar blando, el músculo constrictor y superior, que es lo que nos evita la regurgitación. ¿Qué podemos tener con la edad? Que nos disminuye el tono muscular, que tengamos una alteración en el aclaramiento faringio, mayor propensión a el desarrollo de divertículos, que la epiglotis sea más lenta, más pequeña y el cierre en todo caso sea más disfuncional y también que tenga alargamiento de los tiempos de apnea. Todo eso contribuye a que un paciente añoso en la fase faringia tenga menor desarrollo de su trago. Y en la fase esofágica disminuye la amplitud de las contracciones y las peristalsis. Más de los mecanismos de la eglución, pero principalmente lo importante es en estas imágenes que cuando ustedes analizan una
video de eglusión, van a ver exactamente estos dibujitos. Si ustedes se los aprenden, van a ganar bastante tiempo, no van a esperar que el radiólogo se los informe, porque ustedes van a poder ver cómo se eleva el cierre glótico, se protege la vía aérea y pueden ver los senos piriformes si les queda comida o no. Las consecuencias, volvemos a lo mismo, mal funcionamiento y que queden las secreciones y todo sobre la luz. Incidencia de todo esto, 1 cada 100.000, 10 cada 100.000 habitantes y relación hombre-mujer 1 a 1, puede ocurrir en cualquier edad. Séptima década de la vida es cuando principalmente vamos a ver todo esto en lo que es de lo anterior. Alteraciones, lo más claro que hay que tener acá, alteraciones del óxido nítrico y del VIP, que es lo que genera las hipertonías. Volviendo un poco a esto, ya es acalasia. Y nosotros, como mostraba César hace un rato, ustedes lo que podían tener era diferentes tipos de acalasia con las imágenes que veían. Base principal de esto, la acalasia. ¿Qué es lo que nos está pasando? El esfínter esofágico inferior tiene aumento del tono, ¿sí? No se relaja como corresponde y la comida empieza a generar una presión aumentada sobre el paso. O sea, la unión gastroesofágica por algún motivo está aumentado, ¿sí? Y ustedes no pueden movilizar. Entonces tienen la cásica tipo 1 que muestra el cuerpo esofágico con una mínima contracción. La 2 genera una onda de panpresurización. Esto me costó entenderlo en gastro hasta que pude ver las manometrías. Pero, a ver, yo siempre le explico a los pacientes en consultorio algo práctico. Pensemos de esta manera. El esófago es la manga del pastelero, ¿sí? Uno tiene que meter comida por un lado, desplazarlo con ondas peristálticas, ¿sí? La vamos apretando la manga como vamos a decorar una torta y sobre el pico, sobre el otro lado, vamos al estómago. Entonces, la panpresurización es como si esa manga de pastelero la apretáramos en todas las porciones a la misma vez, ¿sí? El esófago se contrae desde un extremo hasta el otro, todo en sincronía, y esa onda no genera propulsión hacia ningún lado. Y la tipo 3 es espástica, 300 contracciones más que nada distales, y es el 29% de las degluciones que uno ve del paciente, y de los pacientes en este caso. Generalmente, ¿qué nos encontramos con las acalasias en consultorio? Con la tipo 2. ¿Tienen resolución? Sí. Tienen resolución, como mostró César, desde la endoscopía con la dilatación, o pueden tener lo que se llama POEM, que es una técnica de una miomectomía peroral, o sea, a través del endoscopio se hace una miomectomía, se corta sobre una de las paredes del esófago, se tuneliza y se le va denervando y sacando pared muscular. Esos pacientes andan bien. Generan reflujo, sí, pero andan bien de su problema para tragar. ¿Qué otras cosas podemos encontrar secundario a la acalasia? Sí, podemos tener enfermedad de Chagas, amiloidosis, esofagitis eosinofílica, Sjögren, neurofibromatosis, pseudoobstrucción intestinal. Esas son causas no tumorales que pueden simular acalasia. Pero lo principal es el adenocarcinoma del cardias, ¿sí? A ver, tratando de volver a pensar esto, yo lo que tengo es la unión esofagogástrica, ¿sí? Que para pensarlo rápido sería, si mi brazo es el esófago, el cardias sería mi mano, y yo tengo algo acá en la unión que me genera más presión. Lo primero que le vamos a pedir siempre a un paciente que sospechemos una acalasia es que tenga una endoscopía. Porque si tiene un tumor en el cardias, como les mostraba hoy César, por retroflexión uno puede ver el cardias, y si ese tumor desplaza la línea o desplaza la unión esofagogástrica, a nosotros en una manometría nos puede decir, uy, este paciente tiene una acalasia. Es una pseudoacalasia y el paciente tenía un tumor. Entonces siempre tienen esa correlación. El linfoma puede dar síntomas parecidos, el cáncer de páncreas, el cáncer de colon y el de pulmón. Para ser breves, a ustedes les llega un paciente por disfagia. ¿Qué es lo primero que harían? Definir claro si es una disfagia esofágica o una orofaringia. Si es una orofaringia, le pedimos la videodelusión, le hablamos con el técnico, nos fijamos si tiene una aspiración, ¿sí? Si tiene microaspiraciones, si guardan las valéculas, si tiene un buen cierre glótico, si el velo del paladar funciona, y si no funciona pensamos en una ACV. Como dice acá, podemos tener causas orgánicas o funcionales. Nos vamos hacia el otro lado, pensamos que es una esofágica, lo mismo. Es orgánica, es funcional. Una de las primeras pruebas que se hace es el tránsito varitado de esófago,
¿sí? Se le dan 200 mililitros de bario y se le hace una placa simple de tórax y se puede observar cómo está el esófago. Si eso les indica que tiene alguna dilatación o está permeable y persiste la disfagia, uno lo que puede hacer es una endoscopía. Y lo mismo, tratar si tiene una lesión orgánica y si no, sin lesión orgánica tiene indicada la manometría porque ustedes lo que quieren ver es qué pasa con ese esófago desde la parte motora y muscular. Entonces, les traje un poquito nuestro equipo de manometría que consiste en una unidad, de grabado de lectura donde tiene un procesador, tiene una sonda, que es la que ven acá, que tiene aros y sensores de oro y cobre, tiene 36 centímetros. ¿Sí? Esto va por la nariz, uno le pide que trague, todos pusieron una K108, esto tiene el triple grosor de una K108, ¿sí? La misma manera de ponerla, después se deja fija y durante 15 a 40 minutos se le hacen pruebas funcionales al paciente con un paciente a 45 grados, donde lo que necesitamos ver es esto. ¿Sí? Esta es la imagen que nosotros vamos a ver de la manometría. Les traje una normal para no aburrirlos y meterlos porque es más resorte del especialista, pero se me perdió el mouse a mí también. Ahí está. ¿Qué es lo que vemos nosotros? Por arriba, como dice ahí, está la hipofaringe. Esta es la parte de la unión del esfínter esofágico superior, perdón. El cuerpo esofágico, ¿sí? La unión esófago-gástrica y por debajo el estómago, ¿sí? En la calasia lo que nosotros vemos es esta unión que está acá, que ustedes acá ahora lo ven en un tono celeste porque está abierto, porque su paciente piensen que tragó acá arriba, ¿sí? Hizo un trago, esto es altura y este es el eje del tiempo y fíjense que tiene coordinación en cuando abre arriba, abre al tiempo abajo y puede tragar su paciente. Cuando nosotros realizamos ciertas mediciones, este es un paciente normal que nos muestra el estudio, pero cuando hacemos ciertas mediciones esto acá le da un valor patológico. Si, chisme del especialista, hasta hace 2 años atrás había una clasificación que se llama de Chicago, era la Chicago 3.0, que se conformaba nada más que con 10 tragos así y otra serie de tragos, siempre con el paciente a 45 grados, y Chicago nos decía, si esto te da aumentado, listo, tu paciente tiene una calasia o tiene algún problema que tenés que buscar ahí en la unión. Evolucionaron, hicieron Chicago 4.0 y los sentamos al paciente y le damos líquido a partir de ahora. Y ahora podemos discernir entre otras fallas, porque por ejemplo, su paciente les puede dar así, les puede dar aumentado en esta unión, pero cuando lo sientan no. Y el paciente principalmente come sentado o parado, no acostado a 45 grados como hacemos el estudio. Entonces tiene esa capacidad de discernir ahora otros trastornos funcionales de la unión gastroesofágica. Un poco lo que nos había mostrado César, tienen acá los divertículos de Zenker, el Plummer, acá tienen los de las acalacias. Acalasia tienen 4 grados. Volviendo a lo mismo, a ver, pensemos que la unión está muy apretada y ustedes están empujando todo el tiempo queriendo pasar, queriendo pasar, queriendo pasar, queriendo pasar. El músculo del esófago se va a ir dilatando y con el tiempo va a generar el pico de pato y la dilatación por arriba. Y va a ser cada vez más grande, y va a empezar a amputarse el pico de pato y va a empezar a tener rodillas, ¿sí? Va a empezar a ponerse tortuoso el esófago sobre sí mismo. Si ustedes ven cualquiera de estos signos, llaman al gastroenterólogo, hacen seguimiento conjunto en un paciente que tiene disfagia. Otras cosas que se pueden ver, que quise aprovechar un estudio varitado, como decía la parte ahí de disfagia, era el leiomioma, también les puede aparecer, se los va a decir el radiólogo, y la candidiasis esofágica. No les puse esto ya les digo, es otras cosas de disfagia, pero no quise aburrirlos con esto. 2 cosas. Si su paciente tiene disfagia y mucho dolor, pero un dolor interesante, un dolor agudo, que lo despierta, que lo molesta, que come, pueden estar ante esto, ante el nutcracker, ¿sí? Que es el cascanuez, que son contracciones elevadas. Como se veía antes en el trago, eso tiene una presión, lo máximo que vamos a medir nosotros es de casi 200 milímetros de mercurio
Piensen en el manguito a 200 milímetros, pero en su esófago, la presión que ejerce eso. Y si no, el espasmo difuso distal, que también les puede pasar. Vamos a tratar de organizarnos un chiquitín con Barrett, para después ir a las esofagitis un poco más adelante. El esófago Barrett es algo que a menudo lo van a encontrar en los informes, ¿sí? Cada vez más pacientes van a tenerlo. Es un cambio del epitelio, ¿sí? Y que más o menos entre el 6 y el 12% de sus pacientes que tienen reflujo lo puede tener. Ahí tienen las probabilidades. En Argentina anduvo entre el 5, por ahí a veces anda un poco más. Constituye una lesión premaligna, ¿sí?, del esófago y presenta entre 30 y 40 veces más riesgo de desarrollar adenocarcinoma per se el Barrett. Como todo, tenemos la cascada de Correa que nos deja ver la evolución natural de un epitelio normal al que lo exponemos en forma crónica al reflujo, al ácido, al ácido, al ácido, al ácido, al ácido. Pasamos a la metaplasia, ¿sí?, en el esófago distal, y después de la metaplasia viene nuestra querida displasia de bajo grado, y después seguimos la cascada de Correa y pasamos a la de alto grado, y aparece el adenocarcinoma detrás, ¿sí? Esto es lo mismo para todos los tumores. ¿Qué factores de riesgo son los que acá nos están conspirando un poco? La edad avanzada, que sea de sexo masculino, que sea de raza blanca, que tenga reflujo, que tenga hernia hiatal y que tenga obesidad. 2 segundos sobre obesidad y hernia hiatal. Piensen que la hernia hiatal es la intromisión del estómago por sobre la crura diafragmática, unos centímetros, los que sea, los que se les haya indicado, hacia el tórax. ¿Por qué la obesidad y la hernia hiatal? Pensemos en esto. Las presiones intraabdominales, como le digo a los pacientes, nadie explotó, por suerte, por más presión intraabdominal que tenga. Se compensan hacia algún lado. Y como dice la ley de Laplace, el punto que tiene menos presión es la hernia hiatal, y por eso es que va a subir el reflujo y generarles después el Barrett. El diagnóstico, siempre clínico, pero tiene que ser un diagnóstico presuntivo asociado de una endoscopía, asociado a estos cambios columnares. Tienen el de certeza a través de la anatomía patológica, donde les va a informar los cambios. La endoscopía. Las técnicas de endoscopía cambiaron muchísimo y por ahí hoy ya tienen cromoendoscopía, tienen visión HD y tienen un montón de cosas que ya les permite al endoscopista saber si eso va a terminar siendo un Barrett o no. Independientemente, el diagnóstico obviamente es anatomopatológico. La clasificación. Si bien a nuestros jefes no les gusta que pongamos esta clasificación porque hay una clasificación más actualizada, creo que para el entendimiento de nosotros como clínicos esto está bastante bien. Ya después el resto es un poco más para el especialista, pero lo que tenemos que pensar es en que nosotros podemos tener lengüetas, islotes o extensiones de Barrett, ¿sí? Entonces, las lengüetas son, como lo dice su nombre, pequeñas dilataciones que salen hacia arriba. Ustedes pueden ver un reborde que sube a través del esófago, y eso es una lengüeta asalmonada principalmente, y uno después va a ver de cuántos centímetros de extensión. Y ahí vamos a pararnos un poquito. Barrett largo, más de 3 centímetros, Barrett de excremento corto menor, y el ultra corto menos de 1 centímetro. ¿Sí? Pueden ser circunferenciales o no. Como les decía, nosotros tenemos criterios de Praga y lo que hacemos es clasificar las alturas, la circunferencia y un montón de otras cosas que, como decía ahí, era un un C2M5 y les va dando según la clasificación la altura y todo. Para que se den una idea, lo que les decía yo de la lengüeta es lo que ven acá abajo. ¿Sí? Acá tienen la unión gastroesofágica y ustedes ven en forma salmonada una proyección hacia proximal. O sea, siempre recuerden estas fotos que ustedes están viendo de proximal a distal. Otra lengüeta, pero con un Barrett circunferencial, y otro circunferencial que se ve acá. Basta aburrir con Barrett. Vamos a reflujo y empecemos con las esofagitis, que hay algunas cosas guardadas para ustedes. Principalmente, enfermedad por reflujo gastroesofágico. Síntomas y persistencias molestos del paciente que viene con pirosis ardor, a veces tos
como síntomas extraesofágicos. En Argentina, un grupo del Hospital Bono Hondo presentó un trabajo 11.9% sobre la población que habían analizado, y lo que habían definido eran los síntomas típicos de reflujo, ¿sí? El ardor, la pirosis y el dolor, por lo menos 2 veces por semana. Y en virtud de eso, de este reflujo, lo que nosotros tenemos como consecuencias es una esofagitis, o sea, la inflamación de la mucosa esofágica. Como les mostró hace un rato César, tenemos una clasificación que es la de Los Ángeles, la divide en 4 grupos. Tienen Los Ángeles A, que sería la menor de todas, erosiones de hasta 5 milímetros, ¿sí? La B, no confluyentes mayores a 5 milímetros. La C ya van a la circunferencia, 75% de la circunferencia. Y la D está peinada toda la circunferencia del paciente. En el mismo orden que se las dije, son las láminas, ¿sí? La A corresponde a una esofagitis A, la B a una B, la C a una C y la D a una D, que es un poco parecida a la de hoy, donde vemos que toda la circunferencia está comprometida. Si su paciente tiene reflujo, ustedes lo tienen que meter en un algoritmo para tratar de salir de lo más rápido posible del paso y ver cómo solucionarle. Si su paciente tiene síntomas de alarma, o sea, descenso de peso, una tos que es muy persistente, que tiene trastornos en la calidad de vida, le pueden hacer una endoscopía. Si no tiene esto, ustedes lo que van es a las medidas higiénico-dietarias, ¿sí? Primero lo tratamos al paciente, le damos una dosis simple de IVP durante 4 semanas y evaluamos respuesta. Tiene respuesta positiva, completamos otras 4 semanas, podemos suspender y evaluar cómo va el reflujo. Si es negativo, volvemos a chequear principalmente la adherencia al tratamiento. ¿Sí? Recuerden siempre sus pacientes que tienen medicación recién instaurada, que les dicen en el consultorio que andan mal o que no les dan síntomas, siempre ver la adherencia al tratamiento y después buscarle una dosis apropiada. Pueden combinar un IVP, o sea, un inhibidor de bomboprotones con un anti-H2. Siempre tratar de la administración 30 minutos antes del desayuno. Esto no es caprichoso, sino lo que uno quiere acá es que la concentración plasmática del inhibidor de bomba que ustedes les den se encuentre a pico cuando ustedes le vayan a dar el estímulo de activar las bombas. O sea, la orden es activo las bombas de protones y yo ya tengo concentración plasmática que me las está bloqueando. ¿Sí? Ese es el origen de todo esto, que a veces a uno le cuesta entenderlo, pero es principalmente por eso. Podemos duplicar la dosis y ver la respuesta. Si es negativo, podemos pretender si estamos en un reflujo refractario, ver si tiene esofagitis, ¿no? Y lo otro es, lo empezamos a estudiar para reflujo, le podemos hacer una manometría para ver si tiene un trastorno del esfínter esofágico inferior que le provoque reflujo, cómo está el cuerpo esofágico y otras cosas, y la medición del reflujo de 24 horas, que es una pH-metría con impedanciometría. Y ahí uno puede evaluar ante qué reflujo está, si es reflujo ácido, no ácido, y lo cataloga y lo trata bien al paciente. Esto lo conocen todo, pero como para estandarizar un poquito. Dosis estándar. ¿Nosotros qué queremos hacer con un paciente? Darle la dosis estándar. Entonces, por ahí, si alguien quiere llevarse este cuadro a casa, está bueno, porque ¿qué pasa? A mí, por ejemplo, me pasa mucho que me llega en el consultorio y me dice un paciente: doctor, estoy tomando 40 de omeprazol, pero me dieron, perdón, 40 de pantoprazol, pero me dieron 20 de omeprazol. ¿Tomo 40? No, señora. ¿Sí? Porque son dosis equivalentes. Sé que uno tiene mucho en la cabeza, pero saberse las dosis equivalentes de aunque sea 2 inhibidores de bomba les va a solucionar mucho la vida, porque después caen en la media dosis. Hay mucho paciente que viene con media dosis circulando. ¿Por qué? Porque piensa que los 20 de omeprazol es igual que los 20 de panto o los 20 de esomeprazol. ¿Sí? Y al revés, lo tengo con media dosis allá. Para tener en el bolsillo del caballero, en la cartera de la dama, como decían en el colectivo, los saca en el consultorio y lo saca un apuro. Vamos con las esofagitis, que acá traté de armar algo como más de lo que uno ve en la internación habitual, cosa de no enloquecerlos con otras cosas, pero principalmente
Ya vimos que podíamos tener esofagitis secundarias a reflujo, podemos tener de causas infecciosas, podemos tener secundarias a píldoras, secundarias a ácidos o álcali y secundaria a quimio y a radioterapia. La de píldoras, álcalis y quimio radio, no me voy a detener. Algún comentario medio al pasar. Secundaria píldoras. Les cuento rápido, caso de un chico, 20 años, que el año pasado, me llaman por disfagia. Se le hace una endoscopía y se le encuentra que tenía una lesión en la unión esófago-gástrica de unos 4 o 5 milímetros. No había ninguna otra lesión en ningún otro lado. Se toman biopsias y el paciente continúa con IBP durante 8 semanas, mejoría, sucralfato. La anatomía patológica negativa, no tenía hallazgos de nada. Cuando uno le pregunta al paciente, había tenido el consumo de una pastilla, una medicación, ahora no me puedo acordar si había sido ibuprofeno o algún otro AINE, que él refiere que había sentido la disfagia posterior a eso. Pasa a menudo en ciertos pacientes con algunos trastornos que puede quedar impactado en un sector del esófago, generar la reacción, generar la esofagitis, degradarse el comprimido y pasar. Lo mismo hacen los cuerpos extraños. Ácidos y álcalis, un poco lo que les mostró César, tienen efecto de licuefacción. Entonces lo que generan es lesión o térmica o por licuefacción, dependiendo de si sea álcali o ácido, y eso le genera una reacción sobre el epitelio que le genera una esofagitis, y a consecuencia de eso pueden tener estenosis. Quimio y radio, muchas veces preguntar, por ejemplo, pacientes con cáncer de mama. Hoy por hoy casi todos los centros hacen radioterapia tridimensional. Uno tiene que ver nada más que los tatuajes del paciente para saber si lo hizo tridimensional o no, y más de uno termina con disfagia secundaria a estenosis, secundaria a la radio. De lo que serían las infecciosas, nosotros vamos a tener por hongos, por cándida, por aspergilo, por cripto y por histoplasma. Acá vamos a mirar bien el estatus inmunológico del paciente y tratemos de ver si tiene alguna cosa epidemiológica para histoplasma. Desde dentro de las virales, herpes simples, citomegalo, varicela, Epstein-Barr y HIV. TBC, las del complejo MAC, el treponema pallidum y la nocardia también le pueden dar. Y el Cryptosporidium y la tripanosomiasis pueden, no es lo habitual que un T. cruzi nos dé una esofagitis, pero está descrito. Con la candidiásica lo que vamos a ver es, recordad que es enfermedad marcadora, generalmente con menor de 200 CD4, ocurre en las fases tardías, principalmente orofaringia, después se va desplazando. Generalmente la albicans es la más frecuente, 70-80% de los rescates son de albicans, pero tenemos que pensar que la tropicalis también existe, que la glavaratra también, la cruzei y la parapsilosis también las podemos encontrar. Si bien nosotros decimos, bueno, es marcadora de HIV, nosotros tenemos en nuestro haber muchos pacientes inmunocomprometidos o porque tienen corticoterapia o porque tienen algún tumor y están con quimio. También podemos pensar en los pacientes que tienen IBP, o sea, inhibidores de bomba de protones de largo plazo, es otra posibilidad, así como el alcoholismo, la desnutrición y, como les decía, el uso de corticoides. Presentación. Disfagia o dinofagia, puede tener o no pérdida de peso, ¿sí? Secundario a la disfagia que le genere, principalmente tercio medio, tercio distal. Como todo, se hace una clasificación que es la de Wilcox, un repaso rápido después para que vean una foto, dependiendo de cuánto ocupen. Es muy parecido a lo que es la esofagitis, dependiendo de cuánto ocupa. Si es menos del 50 va a la 1, si es más del 50 los exudados va a la 2, si confluyen y menos del 50 es 3, y si confluyen y ocupan más del 50 van a la 4, ¿sí? Y no se reducen con la insuflación principalmente. ¿Sí? Y uno puede ver esto, ¿sí? O las placas blanquecinas, los copos. Se me ha perdido vuelta el mouse. Ahí está. Los copos blanquecinos de la 2 y cómo van avanzando y cómo se va viendo cada vez peor
una esofagitis. Tratamiento. Le podemos dar fluco de 200 a 400 miligramos día por 14 o 21 días si está inmunocomprometido. Le podemos dar fluco 400 miligramos. Si es refractario al fluco, le podemos dar posaconazol. Y vamos evaluando en general, como dice acá, que el HART es una ayuda que, como si fuera una ayudancia. Si tiene que empezar HART, obviamente no lo demora, ¿no? Esto no es TBC, lo puede iniciar a la par. Y lo otro, no hay un beneficio en profilaxis, ¿sí? Por ahora no hay beneficio demostrado. CMV. Sabemos que es frecuente detectarlo. Generalmente va hacia los pacientes inmunocomprometidos y a diferencia de la herpes simple, es excepcional en inmunocompetentes. Factores de riesgo. La viremia, ¿sí? Las cargas menor a 100 de CD4, la presencia siempre está en sangre y lo otro es en los pacientes de trasplante de órganos sólidos, ¿sí? O los trasplantes de médula ósea. Principalmente esófago medio distal, siempre con un compromiso difuso. Puede tener complicaciones puede dar hemorragia digestiva, 5%, raro que genere estenosis o fístulas traqueobronquiales, están descritas, pero son pocas. Y como siempre, la biopsia es lo que nosotros nos ayuda, ¿sí? Principalmente en la biopsia, inclusiones y las células generantes, estas citomegálicas, son las que están vistas como patognomónicas. Tratamiento. En internación, ¿qué vamos a hacer? Darle ganciclovir. Dosis de 5 miligramos kilo cada 12 horas, 14, 21 días. Si lo podemos externar al paciente porque lo tenemos bien, le podemos dar valganciclovir, 900 miligramos cada 12. No es recomendado tratamiento inicial, ¿sí? Es tratamiento primero empezamos en endovenoso y después lo pasamos a vía oral. Si llegase a ser resistente al ganciclovir, podemos ir a ver Foscarnet. Y esto siempre tiene que quedar claro. Ganciclovir, valganciclovir generan neutropenia. Así que cada 2 semanas, laboratorio con hemograma, ¿sí? Neutropenia y trombocitopenia. No va a ser cosa que les aparezca con una neutropenia febril. Y le seguimos sumando comorbilidades al pobre hombre. Acá tienen una lesión de CMV. Para ir ya mediando y llegando al final, vamos con herpética. Si les quise armar este popurrí de 3-4 cosas que son las que más podemos ver. Herpética, lo que podemos ver es que tanto el herpes simple virus 1 y 2 pueden afectar. Volvemos a lo mismo, marcadora de SIDA en enfermedades oncomatológicas con receptores de trasplantes de médula o de órganos sólidos, o sea, cualquier cosa que lo inmunosuprima al paciente puede tener herpes virus 1 y 2. Algunas veces está asociado a la presencia oral del mismo o en las mucosas. Factores de riesgo otros, intubación nasogástrica dentro de los últimos 3 meses, los corticoides en forma crónica y la quimio dentro del mes diagnóstico. Tratamiento. Aciclovir, 400 miligramos vía oral 5 veces por día, 14 a 21 días, si nuestro paciente se le deja. Si está más comprometido, obviamente usaremos la vía endovenosa. En inmunocompetentes, si bien pueden resolver espontáneamente, podríamos darle 200 miligramos de aciclovir durante 5 veces por día, durante una semana a 10 días. Y si tienen defagia o odinofagia, y podemos tratar de ver el tema de hacerle algún tratamiento concomitante para el tema de la difagia, sonda nasogástrica o buche de nistatina, lo que ya conocemos del manejo tópico de un paciente que presenta odinofagia. Sin tolerancia al aciclovir, es lo que tendríamos que hacerlo endovenosa si no tiene tolerancia oral. Pequeño dato así de color y al pasar. ¿Se acuerdan recién cómo era la úlcera de MB? Que era algo más lineal, más plano. Estas que se definen como... que se definen tipo volcán, un volcán chiquitito, son las de herpes. ¿Sí? Están sobrelevadas en los bordes. Me quedó al revés, pero no hay problema. Lo que veían recién era la hernia hiatal, que era un poquito lo que les
quería explicar para terminar con Mallory Weiss. ¿Sí? El Mallory Weiss, como les mostró César hace un rato, es el desgarro de las capas de la mucosa, en general en un momento violento de un paciente que vomita, ¿sí? Sea por alcohol o por cualquier otra cosa. La cuestión es la siguiente: se genera una hernia transitoria, una eventración transitoria donde la presión intraabdominal es tan grande que genera el desplazamiento hacia el otro lado y eso genera el desgarro, ¿sí? Esa velocidad tan rápida y ese cambio de presión tan abrupto genera los desgarros, que es un poco lo que les decía ahí. Como dice acá, son los resultantes de las fuerzas entre las uniones proximales ante los vómitos contundentes. Los factores que predisponen el desgarro: el consumo de alcohol y la aspirina. Así que si toma aspirina, tenga cuidado. La hematemesis es su síntoma de presentación y el sangrado en general se autolimita y puede llegar a ser masivo hasta en el 10% de los pacientes. Así que la mayoría de las veces es tratamiento médico sin hacer más, salvo que tenga hematemesis y tengan que ponerle un hemoclip como el paciente que presentó César. ¿Sí? Y acá tengo algunas preguntas. Perdón que no se las puedo meter en el sistema, pero me desincronicé yo con el sistema. Son 2 preguntas breves, un poquito de lo que vimos recién, a ver si los ayudan algo. Hagamos esta, si quieren, a voz cantada nomás. Esofagitis por CMV. El ganciclovir es de elección en vía oral porque no requiere control. ¿Quién da más? Se vendió, es no. Valganciclovir, que ahí me quedó van, el error del corrector. Valganciclovir es endovenoso con monitoreo semanal y hemograma. Esperen que acá tengo a quién da más. ¿No o sí? Por acá tengo sí, atrás no. ¿A quién vendo? Atrás tengo oral, alguien dijo endovenoso. Se vende. Es oral, entonces tampoco va esta, porque dice endovenoso. El Foscarnet, primera opción terapéutica. Muy bien, vendida. No. Y el ganciclovir, perdón, y el valganciclovir. ¿Requieren control periódico por el riesgo de neutropenia? Si se van con eso, yo me voy contento. Barrett. ¿Todas las variantes de Barrett tienen igual potencial oncogénico? Bien, no. ¿Solo el tipo corto u ultracorto desarrollan cáncer? ¿Alguien que diga que sí? Estaban todos despiertos. Genial. ¿El tipo largo puede tener transformación a adenocarcinoma? Muy bien. ¿Y el epitelio sin displasia es oncogénico en el Barrett? Muy bien, recuerden, tiene que tener displasia de alto grado para ir a un cáncer. Chicos, no jorobo más. ¿Duda, consulta, algo? Tal vez.